Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 19, dice la Biblia, el apóstol Juan, que es el autor, dice, haciendo una referencia de los hermanos que se habían apartado de la iglesia y que ahora habían formado un grupo al que hoy conocemos como los gnósticos, aquellos que piensan que tienen una iluminación divina, aquellos que piensan que tienen un conocimiento, porque la palabra gnóstico viene del griego nomos, que significa conocimiento. Estos hermanos se creían iluminados, y aquí el apóstol Juan dice que estos hermanos, en el verso 19, dice la Escritura, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Padre, rogamos de tu bendición en esta noche, en tu santa, bendita y poderosa palabra. Revela a nuestro corazón tus propósitos y ponemos nuestras vidas y nuestro entendimiento delante de ti, Señor, para que sea iluminado y abierto conforme a tu voluntad. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos. Gracias. La iglesia, en los tiempos del apóstol Juan, enfrentaba un problema. Estamos hablando por ahí del año 95 al año 100, del año 90 al año 100 después de Cristo. Y había un severo problema con un grupo que se había mimetizado entre judíos y cristianos. Unos decían que guardar la ley y otros decían que había que tener una iluminación especial. A este grupo se le conoció como los gnósticos. Y este grupo diríamos, ex hermanos, porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estuvieron ahí, se congregaron, participaron de la alabanza, la adoración, la instrucción. Pero Satanás cautivó su mente, su corazón y los desvió hacia una secta religiosa en la cual se creían ellos los iluminados. Y dice que ellos tenían un entendimiento, dicen ellos que tenían un entendimiento mayor que el de los pastores, mayor que el de los maestros, mayor que el de los que anduvieron con Jesús, porque según ellos, Dios se les había revelado a ellos de manera privada, contradiciendo las Escrituras que dice que ninguna profecía, en segunda de Pedro, dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que toda profecía ha sido dada por Dios. Toda enseñanza, toda palabra de Dios ha sido dada por Él y no por los hombres. Estos hombres no tenían comunión con el resto de los hermanos. Ellos se apartaban y habían creado un grupo especial que se reunían entre ellos, por lo cual nosotros vamos a encontrar en la primera carta, que si decimos que tenemos comunión y no la tenemos, entonces estamos faltando, estamos errando. Y Juan es la persona más indicada para contrarrestar las enseñanzas de estos hombres. Porque Juan tiene un principio, hermanos. En su evangelio, cuando dice en Juan capítulo 1, verso 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando Juan escribe su primera carta, dice lo que hemos oído desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado y lo que nuestras manos han tocado respecto al verbo de vida, de eso os anunciamos. Juan era el último de los discípulos y él era la persona indicada para contradecir a estos gnósticos que negaban la existencia de Cristo, pensando o diciendo que Dios
no podía haberse hecho carne, negando lo que dice Juan 1:14 cuando dice la Escritura, y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, negando la encarnación de Cristo, negando la resurrección de Cristo, negando incluso que Jesús fuera el Hijo de Dios, porque incluso decía que si Jesús fue Hijo de Dios, no tuvo la divinidad del Padre, negando que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Era un problema muy grave, porque estas personas a muchos los tenían cautivados. Y nos pasa a nosotros, hermanos, cuando escuchamos una persona de los carismáticos que viene y habla lenguas y shamba, chiri, handa, jara, handa, y te dice, el Señor me habló, dices, ah, caray, ya le habló. El Señor me iluminó, el Señor me dijo. Pues ¿en qué momento te lo dijo? Yo me paré a las 5 de la mañana hoy a orar y todo lo que me quiso decir estaba en su palabra. El Señor no habla de manera particular. El Señor va a hablar a través de su palabra. Amén. Entonces, este grupo que negaba la resurrección de Cristo, que negaba que Jesús fuese encarnado, que tuviera la divinidad de Dios, este grupo se había constituido en algo un problema entre los hermanos. Y es por eso que el apóstol Juan inicia su carta diciendo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, lo que hemos contemplado tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Y también les dice, en su primera carta en la que nos explicó Israel la semana antepasada, sus propósitos. En esta carta, en la primera carta, en el capítulo 1, había 3 propósitos. Para que tengáis comunión, dice el verso 3, para que tengáis comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo, comunión con nosotros. Porque este pueblo no tenía comunión, se habían apartado por este grupo herético llamado los gnósticos. Y uno de los propósitos es que tengamos comunión. Y no solo para ese pueblo, es para nosotros también la palabra hablando, diciendo que debemos tener comunión. El segundo propósito está en el mismo versículo 4, cuando dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y el tercer propósito es anunciar que Jesús es luz y que ningunas tinieblas hay en él. Esta es la enseñanza que nos dio Israel hace 15 días. Y también nos hizo ver que no debemos ser falsos, ni mentirosos, ni pecadores. Porque si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y si decimos que no hemos pecado, decimos que Dios es mentiroso. Pero la misma palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Bajo estas premisas, hermanos, bajo los gnósticos, bajo la manifestación de un testigo fiel como lo fue Juan, bajo un propósito de que vuestro gozo sea cumplido, de que haya comunión entre los hermanos y de ratificar que Dios es luz, el apóstol empieza su capítulo número 2 con estas palabras, diciendo, hijitos míos, capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, esta carta 9 veces repite en la primera carta
el apóstol Juan repite la palabra hijitos míos. Lo que leyó mi hermano David, hijitos míos. 9 veces lo repite aquí. Y solo hay que recordar que este Juan era el Boanerges, que junto con Jacobo, su hermano, fueron llamados, y Boanerges quiere decir hijos del trueno. Eran personas de carácter que cuando Jesús mandó una comisión a Samaria para que lo recibieran y lo rechazaron, estos 2 hermanos dijeron: Señor, ¿quieres que oremos y que descienda fuego sobre estos que te han menospreciado? O sea, eran de carácter. Y ahora esos hermanos de carácter, el tiempo, la edad, la vejez, los había hecho ser más sensibles y amorosos con la gente. Dios los había transformado. Y su carta, hermanos, empieza diciendo: hijitos míos. Él se sentía con la responsabilidad paternal de ser el tutor de todos sus lectores. Y por eso dice: hijitos míos, estas cosas os escribo con un propósito. 4º propósito de la carta de Juan, de la primera: para que no pequéis. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que no pequéis. No pequéis. Y entonces dice la Escritura: y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros sabemos, porque en 1 Corintios 10:13 dice la Escritura, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, y pondrá junto con la tentación la salida. Aquí te está diciendo el apóstol en su primera carta: hijitos míos, no pequéis, no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, en Jesucristo el justo. Junto con la tentación te está poniendo la salida. Ahora la pregunta es: ¿un cristiano peca? Sí, por supuesto. ¿Qué ha hecho Dios en nosotros? Primero, perdona nuestros pecados. Somos hechos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios ha perdonado nuestros pecados. Dios nos guarda del poder de pecado. Segunda cosa que Dios hace: nos guarda del poder del pecado, de tal manera que cuando tú ibas a voltear te resististe, cuando ibas a agarrar ya no lo agarraste, cuando ibas a hablar algo que no es propio de un cristiano, de un hijo de Dios, te callaste. Dios te está guardando del pecado, pero el pecado tiene poder y nosotros vamos a ser susceptibles de pecar toda la vida. Pero no es nuestra condición, no es nuestra naturaleza. Hay quienes dicen que tenemos 2 naturalezas, la naturaleza de Dios y la naturaleza del diablo, que nos lleva a pecar. Eso no es cierto, hermano. Tú solamente tienes una naturaleza. No pueden habitar en un mismo cuerpo 2 espíritus. Solo hay una naturaleza, la naturaleza de Dios. Y la Biblia dice que la simiente de Dios no peca, hermanos. No peca, no peca de manera deliberada, no busca pecar, peca de manera accidental, un pensamiento, una mala palabra, una mentira, una codicia, un deseo insano. No lo planeaste, pero cuando tú pecas de manera accidental, dice la Escritura, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, Él no quiere que pequemos. Es lo que está diciendo en su pasaje. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero Dios conoce nuestras debilidades. ¿Recuerdan a David y a Salomón?
¿Cuál fue su debilidad? Las mujeres. Al mismo Sansón, que confió en su cabello. No, su fuerza no estaba en su cabello. Su fuerza estaba en lo que Dios le había dado para derrotar a los filisteos. De tal manera que cuando Sansón estaba ya sin ojos, sin cabello, le pidió a Dios: dame fuerzas para derribar estas columnas de este lugar, para que perezcan todos estos filisteos que han profanado tu nombre. Y Dios le concedió esa fuerza cuando ya no tenía esa cabellera. La Biblia nos habla de las debilidades de los hombres. Dios sabe que somos tentados, y mientras estemos en este mundo, como dice Juan 17, están en este mundo, pero no son de este mundo, vamos a ser tentados. Así que, hermanos, vaya que necesitamos de un abogado todos los días. Todos los días necesitamos de un abogado. Y la palabra abogado procede del latín avocatus, que significa aquel que te defiende o que te acusa en un juicio. En estas palabras, cuando estamos hablando aquí de Jesucristo, nuestro abogado, Él es el que aboga por ti, hermano. Dice la Escritura que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Y esto está en Apocalipsis 12:10. Ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos, dice la Escritura. Y Satanás es nuestro acusador. Pero ahí está Jesús, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, hermanos. Es el que aboga por ti, es el que te representa, es el que da la cara por ti. Y hermanos, Él fue el que hizo las leyes, así que Él conoce profundamente las leyes. Y una cosa, Él está dispuesto a defenderte. Hay muchos casos, hermanos, en los que los abogados han renunciado a defender a cierta persona por no convenir a sus intereses, porque afecta su prestigio, su fama, defender un criminal, un violador, defender un narcotraficante. Por muchas razones ellos han decidido no defender a esa persona, o porque han sido amenazados. Hay muchas causas por las que muchos abogados deciden no defender a esa persona. Por su prestigio, muchos de ellos, porque hace años hubo dos hermanos que violaron y mataron a una jovencita. Y el abogado que los estaba representando, la sociedad se le fue encima. Se le fue encima, lo criticaron, que cómo iba a defender, y este abogado terminó diciendo: renuncio a defender a estos dos hermanos. Y la gente lo aplaudió, la gente lo celebró. Pero déjame decirte algo, este abogado al que nosotros tenemos, que se llama Jesucristo y que es justo, dice la Escritura, Él está dispuesto a defenderte, porque no vino por los justos, vino por los pecadores. Y Él nunca ha perdido un caso y nunca va a perder un caso. No va a haber quien le venza, quien le gane en un caso. No lo hay, porque este abogado nuestro es el que hizo las leyes y es el que ha dispuesto su corazón, ha dispuesto a sí mismo defenderte, a ti y a mí, que somos pecadores. Hermanos, hay un abogado que se llama Lionel Lucco. Este abogado ya murió, pero está en el libro de récords Guinness. Él ganó de manera consecutiva, ganó 245 casos consecutivos, todos los ganó. Y está en el récord Guinness como el mejor abogado para ganar los pleitos. Este abogado era ateo, era inglés de Inglaterra, pero era ateo.
Y este abogado se propuso a sí mismo, en las evidencias históricas, jurídicas que él aplicaba para sus casos, a aplicarla para la resurrección de Jesucristo. Hizo una investigación. Él quería, con esa fama, esos premios, esa experiencia y todo ese bufete de abogados que tenía y que resolvían y ganaban los casos, dijo: vamos a ganar este caso, vamos a demostrar que la resurrección de Jesucristo no existió. Y al final, este abogado concluyó que la resurrección de Jesucristo prueba de manera histórica y jurídica que es una verdad, que Cristo resucitó, y queda asentado en testimonios del mejor abogado del mundo, ateo, que Jesús resucitó, hermanos. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición! Le tapa la boca a todos los ateos, a todos los de ciencia, a cualquiera. Y ciertamente, hermanos, necesitamos un abogado, porque estamos delante de un juicio. Y en un juicio hay 3 personas que participan. Está el juez, está el que te acusa y está el acusado, que somos nosotros. Porque la Escritura dice que hay alguien que nos está acusando. Hay alguien que cuando revela tus pensamientos, tus intenciones del corazón, va y te acusa. Mira ese, y dice que es tu hijo, y dice que es cristiano, y va al culto los domingos y los martes, da hasta su ofrenda, y míralo, ¿qué anda haciendo? Porque él es el acusador. Necesitamos un abogado, hermanos. Necesitamos de un abogado. Solamente que cuando tú contratas un abogado, quienes han llevado casos jurídicos, y cuando contratan un abogado, el abogado te va a sentar frente a él y te va a decir: cuéntame todo, quiero la verdad, no me ocultes nada, para poderte defender. Y cuando los que hemos enfrentado un juicio alguna vez, le hemos tenido que decir al abogado: pues esta es la verdad, que a veces ni tu familia la conoce, pero el abogado sí la tiene que conocer, porque él necesita los argumentos para defenderte. Y tienes que venir delante de este abogado y decirle lo que él ya conoce, porque nuestro abogado es omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede, es omnipotente, todo lo conoce. En esa omnisciencia de Dios no hay nada oculto para él. Pero Él quiere escucharlo de tus labios. Por eso dice la Escritura en Romanos 10, que si confesares que Jesús es el Señor, serás salvo. Aunque Él ya conoce tu corazón, sabe de qué estás tratando, sabe qué necesitas, pero Él necesita escucharlo. Por eso en Romanos 10 es necesario que se apliquen las palabras de Romanos cuando dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y necesitas confesar que Jesús es tu Señor, que Jesús es tu Salvador, aunque Él ya lo conozca. Aquí es igual. Necesitas venir y confesar a Dios tus debilidades. Él es tu abogado. Y dice la Escritura: Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel, Él es justo, Él nos va a perdonar. Él conoce de ti todas las cosas. No le puedes mentir, no le puedes dar tu propia opinión. No puedes decir: pues yo creo que es así, yo siento que es así, yo creo que no me lo merezco. Pienso que eso no es justo. No es lo que tú pienses, es lo que Él dice a través de su palabra. Él conoce todas las cosas. Y esto, hermanos, como dice aquí la Escritura, Jesucristo, el justo, Él te va a dar de su justicia, porque a un corazón contrito y humillado, ¿qué dice la Escritura?
Él no desprecia jamás, jamás. Así que lo primero que tiene que haber delante de ti para cuando vengas con tu abogado es arrepentimiento. Arrepentimiento. Si tú no estás arrepentido, si tú quieres seguir en esas mismas pasiones desordenadas, si tú quieres seguir en ese pecado, no te va a prestar oídos, porque sabe que le estás mintiendo. Él conoce todas las cosas, todo. A Él no le puedes venir a decir que eres bueno cuando eres malo. A Él no, porque Él conoce todas las cosas. Así que desnuda tu verdad, desnuda tu verdadera condición y preséntala delante de Dios y dile: Señor, aquí estoy, y arrepentido, Señor, para no volver a ofenderte, Señor. Porque a veces nos lastima más ofender más a Dios que ofender a mi esposa. Cuando eso pasa, es Dios quien está trabajando en tu corazón. Cuando te ofende más, cuando te duele más ofender a Dios que ofender a tus hermanos, Dios está trabajando en ti. Y dice la Escritura en el verso 2, capítulo 2, verso 2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Vamos a entendernos bien. ¿Qué significa la propiciación? En la Escritura lo encontramos varias veces. Y la propiciación es aquel sacrificio bueno, aceptable, perfecto, y que sirve para aplacar la ira santa de Dios. De ahí que Juan dijera estas palabras de Jesús cuando lo vio: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Cordero de Dios, el que habría de ser sacrificado y derramada su sangre para el perdón de tus pecados. Eso es la propiciación. Algo propicio. Cuando hablamos de algo propicio, es adecuado, es aceptable, es bueno, es perfecto. Porque para aplacar la ira santa de Dios, porque Dios tiene una ira santa en contra de los pecadores, hay quienes tontamente dicen: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No, eso teológicamente está mal. Cuando tú vas al Salmo 1, y el Salmo 1 te dice que son bendecidos todos esos que no se han sentado en silla de escarnecedores. Salmo 1, vamos a leerlo, hermanos. Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hasta ahí estamos bien, hasta ahí estamos nosotros. Pon tu nombre ahí a un ladito. Pero ve lo que dice la segunda parte. No así los malos, que son como el polvo que es arrebatado por el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios está airado con los pecadores y Dios está airado con el pecado. Si alguien viene y te dice que Dios es amor, sí, es cierto, Dios es amor, pero también Dios es juicio. Y Dios es gloria para sus hijos, pero es condenación para los malos. Es lo que dice aquí la Escritura. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí están, hermanos.
Dos vidas reflejadas, la de sus hijos y la de los que no son sus hijos. Así que no te dejes ir por el canto de las sirenas cuando vienen y te dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, Dios también aborrece a los pecadores. No los ama, los aborrece y tiene reservados para ellos un lugar de condenación. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que hemos sido justificados por Cristo Jesús, a quien Él puso como propiciación. Sacrificio bueno, agradable, perfecto para aplacar la ira santa de Dios. Es lo que dice aquí la Escritura. Regresamos al a Juan capítulo 2, verso 2. Y vamos a aclarar esto cuando dice que no solamente murió por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Aguas, hermanos. Esto se llama universalismo. Y no es, el universalismo es una herejía para decir que Dios ya murió y perdonó los pecados de todo, que Jesús murió y perdonó los pecados de todo. La salvación solamente es efectiva para los que creen. Y sí es cierto, en Juan 3:16 lo dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitas creer para poder ser beneficiario de esta salvación que Dios está ofreciendo a través de Jesucristo. Desgraciadamente el mundo no cree. Háblales de Jesús y no quieren saber nada de Jesús. Ve a los países más poblados, la China, con 1.500 millones de chinos, no creen en Jesús. La India, con otros 1.500 millones de indios, no creen en Jesús. Ya van 3.000. Vas a África, 1.000 millones de africanos en religiones tribales, metidos en Mahoma. Ya llevas 4.000. Vas a Europa, casi 1.000 millones de ateos. Ya llevas 5.000, somos 8.000. Vas a América y todos dicen que la Virgen es la Madre de Dios y es la Benemérita y es otros 1.000. Ya llevas 6.000. ¿Cuántos se están perdiendo? ¿Cuántos se están salvando? Por eso dice, esta salvación solamente es efectiva para los que creen. Solamente, pero Él murió por los pecados de todo el mundo, sí. Pero es efectiva solamente para los que creen. Tristemente, hermano, el mundo se está perdiendo. Y si no, vas a voltear a tu casa, nadie cree. Todos te juzgan, todos te condenan. Todos dicen que eres fanático, que estás loco. Pero volteas y nadie, tus tíos, tus primos, tus hermanos, no quieren nada con el Señor. No vayas muy lejos, no vayas a la China ni a la India. Ve a tu casa, ve allá enfrente, ve allá abajo. Convocas, les invitas, les dices que es gratis y no quieren nada con el Señor. Tienen el entendimiento cegado, pero no es eso lo que Dios quiere. En Génesis 22:18, Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas. La salvación está dispuesta para todos, pero no es efectiva para todos. En 2 de Pedro 3:9 dice la Escritura que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen, como que ya se le olvidó. No, Él es fiel y justo, esperando a que vengan y que procedan al arrepentimiento. En Ezequiel 33:11 dice Jehová: vive yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío,
sino que se vuelva de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. En Apocalipsis 7, verso 9 al 17, presenta una gran multitud delante del trono, vestidos con palmas y clamando a gran voz que Jesucristo es el Señor, de todo linaje, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, porque Él ha venido a salvar los pecados del mundo, en una salvación que solo es efectiva. ¿Para quiénes? Para los que creen. Solo es efectiva para los que creen. Necesitas creer. Solamente así. Y dice el verso 4, el que dice, yo le conozco, como dicen todos, no, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Yo he ido a predicar a los penales y un día les digo, ¿cuántos aquí creen en Dios? Todos levantaron la mano. Digo, pues si todos creen en Dios, ¿qué hacen aquí? Pues sí. Y es lo que te está diciendo acá, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, nosotros, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en él. Aquí está el Boanerges, hermano, en el verso 4. Juan, hablando en el carácter que tenía cuando era hijo del trueno, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y después vuelve a ese Juan transformado por el Señor, que cuando empieza el capítulo dice, hijitos míos, y dice aquí, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por eso sabemos que estamos en él. ¿Tú guardas su palabra? ¿Tú la guardas? Estás en él. No hay duda, hermano, hermana, no tengas duda. Ver último versículo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora la pregunta es, ¿cómo anduvo él? Los católicos tuercen este pasaje y dicen que él anduvo en pobreza, que él anduvo en miseria, que él no tenía dónde dormir, dónde recostar su cabeza y que si tú tienes lo des a la iglesia y te hagas pobre, porque para ellos el voto de pobreza es un mérito para abrir los cielos. ¿Solamente hay pobres en los cielos? No. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo él? En santidad. En santidad. Así anduvo él. ¿Y cómo anduvo él? En obediencia. Dice Filipenses, en el capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si alguno dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, obediente, santo, guardando sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Amaos los unos a los otros. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que nos enseñó Jesús. Amén, hermanos.
Dios les bendiga, hermano. Dios bendiga su palabra.